Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos y les invito a que me puedan acompañar buscando el libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a leer versículos 10 al 13. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos de la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo en los hijos que Dios me dio. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te alabamos, oh Dios. Estamos deseosos, Señor, de ser alimentados por tu palabra. Estamos anhelantes de escuchar tu voz. Disponemos nuestros corazones, Señor, para que así sea. Y te rogamos, Señor, que si es necesario nos quebrantes, que nos humilles, que nos abraces, que nos restaures, que nos exhortes, que nos animes. Padre, te entregamos nuestro corazón en este momento para que trabajes en él. Que tu Santo Espíritu haga que tu palabra penetre lo más profundo de nosotros y hagas tu obra, Señor, santificadora. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí y tú, en tu palabra, hables poderosamente a tu pueblo. Te ruego por tu misericordia, te ruego por tu amor, por la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando, hermanos, cuando meditaba en este pasaje, acerca de diferentes historias o anécdotas que llegan a suceder entre hermanos. No sé si ustedes tuvieron la bendición o la desgracia, algunos piensan, de tener hermanos, de crecer con hermanos. Pero justo ese es el punto. Algunas veces tenemos experiencias que decimos: mi hermano, qué bien, ¿no? Y le aplaudimos, se sacó el premio. Pero cuando rompe el florero de la abuela, híjole, no, pues yo no fui, fue tu nieto, ni siquiera es mi hermano, no fue tu nieto, ¿no? O cuando hace algo que no es de mucho orgullo, ni es mi hermano. Y me acordé de una anécdota estando en primaria, en que en una ocasión en el recreo llegó mi hermana conmigo. Mi hermana es 2 años menor, yo estaba en quinto de primaria. Así como me ven de chaparrito, chistoso y todo, así era en primaria, más chaparrito obviamente y mucho más chistoso, ¿no? No llamaba la atención, no daba miedo, no intimidaba. Cualquiera podía voltearme de cabeza y sacarme las monedas así. Pero mi hermana se acercó, me buscó y se acercó para buscarme ayuda, porque unos niños le estaban molestando. Y cabe mencionar que esos niños que le estaban molestando eran los malandros de la escuela, ¿no? Los bullies, los gandallas. Pero yo no los conocía. Acabamos de llegar a esa escuela y en el primer recreo sucedió eso, le estaban molestando. Entonces yo, bien valientote, llegué orgulloso y llegué: ¿quién de ustedes está molestando a mi hermana? Y se quedan así los cuates. Pues, ¿qué nosotros? ¿Por qué? Pues órale, de a como nos toque. No, amigo, perdón, no sabíamos que era tu hermana, discúlpanos. Y yo así, ¿qué estoy haciendo? Discúlpanos, amigo, no, ya la vamos a cuidar y la vamos a proteger, en serio. Órale, cámara, ya están.
Y ya me fui yo, ¿qué hice? Y mi hermana, ay, gracias, hermana, ¿no? Y es chistoso porque en realidad yo no daba, nadie daba un peso por mí en ese momento, ¿no? O sea, hubiera perdido, ¿no? Pero fui muy orgulloso a defender a mi hermana, ¿no? Y así hay veces que defendíamos a los hermanos o nos sentíamos orgullosos, y hay veces que huíamos de ellos, ¿no? O nos avergonzábamos a veces de ellos. Sin embargo, después de esta breve introducción un poco chistosa, me voy a dirigir al pasaje en donde vamos a aprender que en Cristo tenemos un hermano perfecto y por consecuencia al Salvador perfecto. ¿Ok? Si gustan anotarlo, ese es el punto principal del sermón. En Cristo tenemos un hermano perfecto y por consecuencia al Salvador perfecto. Y es muy importante este punto que destaca el autor de Hebreos, porque como acabo de mencionar, experiencias con hermanos tenemos muy diversas, hasta quienes se dejan de hablar con hermanos, pero en Cristo, en Él sí tenemos el hermano perfecto. Entonces vamos a abordar el pasaje, hermanos. Y comienza este pasaje diciendo: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ok, bien, ¿a quién dice que convenía? Dice a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Recordemos que el autor de Hebreos se está dirigiendo a creyentes mayormente judíos. Y cuando él les dice esta expresión, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, de inmediato debe de ir su mente a Dios, obviamente. Dios es aquel por el cual todo subsiste, por cuya causa son todas las cosas. Entonces, esto le debe de quedar claro a los oyentes y a nosotros, ¿sí? Ok, esto conviene a Dios. Pero es interesante esta palabra convenía, ¿no te parece? Suena un poco extraña, porque cuando a veces hablamos de convenir, pensamos en una forma de ganar ventaja, ¿no? Alguien que gana ventaja de algo. A mí me conviene hacer esta inversión porque voy a ganar ventaja. Me conviene quedarme en casa porque al rato va a llover, ¿sí? Ejemplos hay muchos en cuanto a conveniencia, ¿sí? Pero no es este sentido de la palabra convenir, ¿sí? No, a Dios no es que le convenga porque va a ganar alguna ventaja en esto que haga, no, sino que esta expresión es más como cuando dicen dos personas: hemos convenido en esto, ¿sí? Hay algo que se pusieron de acuerdo y se necesita hacer algo, ¿sí? Hay una necesidad por enfrente. Habla de que era necesario algo para lograr otra cosa. A esto se refiere con la palabra porque convenía. Dice porque convenía, resumen, convenía a Dios. Es decir, era necesario algo para llegar a otro algo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que convenía? ¿O qué es lo que era necesario? Bien, lo vemos en la segunda parte de este versículo 10, que dice: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ok, dice perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de muchos. Dice que ¿qué es lo que había de lograr? Llevar muchos hijos a la gloria. Eso se iba a lograr. El objetivo es llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿qué es necesario o qué conviene? ¿Qué es necesario para llevar muchos hijos a la gloria?
que el autor de la salvación de esos muchos fuera perfeccionado por aflicciones, ¿sí? A veces la manera como está escrita la Biblia, por la época y demás, no es tan fácil porque hablamos diferente. No solo hablamos español, hablamos mexicano, ¿sí? Y aquí en la ciudad hablamos chilango, citadino, si quieren, ¿sí? Y entonces a veces es un poco complicado y hay que tratar de comprender más a profundidad. Y es esto a lo que se refiere. Ahora, observemos que dice muchos hijos a la gloria. En ninguna versión este versículo da a entender la idea universalista de ineludible, inevitable, que cuando leemos este pasaje nos debe de saltar de inmediato. Aquí dice, en la segunda parte del versículo 10, dice: perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, a todas luces entendemos que Jesús tenía que ser perfeccionado, ¿verdad? Es el autor de la salvación, habla de Jesús. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo que Jesús tenía que ser perfeccionado? Porque todos sabemos y afirmamos que Jesús es Dios y que Jesús es perfecto, ¿sí o no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo que tenía que ser perfeccionado si Él ya es perfecto? De hecho, todo el libro de Hebreos, hasta ahorita donde vamos, que hemos avanzado muy poco, pero todo el capítulo 1 y hasta lo que llevamos del 2, el autor de Hebreos se la pasa diciendo: Jesús es perfecto, Jesús es perfecto. Y ahorita dice: Jesús necesitaba ser perfeccionado. Entonces si nos detenemos y decimos: ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿en qué sentido debía ser perfeccionado? Esto tiene mucho que ver con la palabra convenía, es decir, con que era necesario, y con la palabra autor. ¿Sí? Es muy importante que entendamos a qué se refiere con autor. No es como el autor de un libro, no es como que alguien que crea algo, ¿sí? Aquí la palabra que usa en griego es arkeigos, ¿sí? ¿Qué significa? El primero en una procesión, el que va por delante, el capitán, el líder, el pionero, el que va abriendo paso. ¿Ok? Entonces era necesario que este capitán de la salvación fuera perfeccionado. Esto es lo que dice. Ahora, hemos dicho que Jesús en sí mismo era perfecto, ¿sí? Pero para ser ese perfecto capitán de la salvación, para ser ese perfecto pionero, para ser ese perfecto capitán que abre paso a la salvación de los muchos, debía ser sujeto a aflicciones. Me gusta la palabra que usa Thomas Watson en su estudio de los Hebreos, que usa la palabra consagrado por medio de aflicciones, ¿sí? Ya suena, esa palabra nos ayuda a comprender de qué está hablando. Ok, Jesús es perfecto, pero para ser el capitán de la salvación, para que Él abriera camino, para que nosotros entráramos a la salvación, Él debía ser consagrado a través de aflicciones. De esto es de lo que está hablando este versículo. Entonces podemos parafrasearlo de alguna manera y ordenarlo para poderlo comprender más fácilmente, y que diga de esta manera: dice lo mismo, no lo vamos a modificar, porque con el fin de llevar muchos hijos a la gloria, para Dios era necesario sujetar bajo aflicciones o consagrar por aflicciones a quien sería el capitán de su salvación. Creo que de esta manera podemos comprender mejor el sentido de qué nos está diciendo el autor de Hebreos. Repito, porque con el fin de llevar a muchos hijos a la gloria, para Dios era necesario
sujetar bajo aflicciones o consagrar por aflicciones a quien sería el capitán de su salvación. Las aflicciones que Jesús sufriría o sufrió, lo hicieron ese perfecto Salvador. ¿Sí? Las aflicciones de Jesús lo harían a Él un perfecto Salvador. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, antes de las aflicciones era necesaria otra cosa para que pudieran ser llevadas a cabo esas aflicciones y Él fuera ese perfecto Salvador que era necesario. Él es Dios, que era necesario para que Él sufriera aflicciones, que fuera hombre. Era necesaria su encarnación. Por eso cantamos: qué niño es este que al nacer. ¿Sí? Los himnos de la encarnación. Me gusta más hablar de la encarnación de Jesús que del nacimiento de Jesús, porque a veces hay confusiones. La encarnación de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, encarnado. ¿Sí? Era necesaria su encarnación para que padeciese aflicciones para lograr la salvación. Y aquí nos vamos entonces al versículo 11, que dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ok, es muy interesante este versículo, la expresión que dice de uno son todos. Sea lo que signifique, ahorita voy a dar dos opciones. Todos los eruditos y estudiosos teólogos coinciden en que este versículo habla de la identificación de Cristo con los muchos en su humanidad. Esta expresión de uno son todos habla de la identificación, cómo Cristo se identifica con los muchos que iba a salvar en su humanidad. Ahora, cuando dice de uno son todos, la traducción de las Américas dice todos son de un mismo Padre. ¿Sí? Dice que los muchos y el autor de su salvación, todos son de un mismo Padre. Y tiene sentido porque adelante dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí tiene sentido. Pero también me gusta otra interpretación que también tiene sentido con la identificación en su humanidad, en que dice que todos son de un mismo género, de una misma especie. Es decir, que Dios se hizo hombre como ellos y entonces ya son de uno mismo. ¿Sí? Porque esa expresión en el griego de uno puede referirse o a una persona o a una cosa, una especie o cualquier situación. Entonces también tiene sentido que hable que son de uno, de un mismo tipo, digamos. Todos son de un mismo tipo. El autor de la salvación y estos, por lo cual se identifican, y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, el hecho de que sean de un mismo tipo en la humanidad, en su humanidad, no significa que sean iguales. Y por eso comienza diciendo el que santifica y los que son santificados. Es muy diferente el que santifica y el que necesita ser santificado, porque el que santifica es santo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante identificar estas diferencias. Son iguales en tipo, son hijos de Dios, Dios es su Padre, ¿sí? Pero Él es el que santifica, Él es Dios, Él es el Mesías, Él es el Redentor, y ellos necesitamos ser santificados. Ahora, en este punto, Jesús estaba empatizándose y haciéndose solidario con nosotros los muchos, con sus escogidos, con su pueblo. Se hizo solidario. No sé si han pensado en esta palabra solidaridad o empatía. ¿Cuándo es que somos empáticos? Muchas veces somos más empáticos cuando hemos vivido lo mismo que otra persona, ¿verdad? Es más, cuando una persona fallece, le fallece el papá, por ejemplo, a un amigo, si a mí no me ha fallecido ni mi papá ni mi mamá, me es difícil decirle te comprendo, te entiendo, ¿no? No puedo empatizar correctamente, pero si me pasó algo de este tipo, yo puedo decirle amigo,
te comprendo y empatizar más fácilmente. Nosotros empatizamos más fácilmente cuando vivimos cosas similares. Yo puedo empatizar más fácilmente con una persona mexicana que con una persona de Israel o con una persona de Estados Unidos, porque tenemos cosas en común, empatizamos y somos solidarios más fácilmente con los que tenemos cosas en común. Pero ¿qué creen? Jesucristo se hizo empático y se solidarizó con nosotros por pura gracia. Por pura gracia. Nada le obligaba, nada lo forzaba a empatizar ni a solidarizarse. Su empatía con nosotros, su solidaridad hacia nosotros es de pura gracia. Si yo veo un hombre en la calle y veo que se tropieza, corro a ayudarlo, es porque yo sé lo que es tropezarse y lastimarse, lo ayudo, ¿sí? Pero Cristo, que es Dios, es muy diferente a nosotros. Y Él por pura gracia decidió hacerse hombre, así empatizándose y haciéndose solidario con nosotros en su encarnación. Por pura gracia, por pura gracia. ¿A qué punto Él se solidarizó con nosotros? Al punto de que no se avergüenza de llamarnos hermanos. A ese punto. ¿Tenía razón para avergonzarse? Yo creo que sí, y muchas. ¿Pero lo hizo? Ni un poco. Se para al frente y dice: este es mi hermano. Él no se avergüenza. Dice: es mi hermano. Pero ¿cuántas veces tal vez has visto o te ha sucedido que a la gente le avergüenza otros cristianos? O vean a alguien predicando en las calles, en el metro, en donde sea, y se agachan, ¿no? Y se pasan así: ay, qué bueno que está predicando, vámonos. Les da vergüenza. Es más, hay iglesias en donde no se llaman hermanos. Dicen: ¿por qué le voy a llamar hermano? Yo a mi hermano no le llamo hermano, le digo por su nombre, ¿no? Usan excusas para no llamarse hermanos. No se llaman hermanos. Una vez yo llegué con un amigo de otra ciudad que era cristiano y le dije: oye, hermano. ¿Hermano? ¿Por qué me llamas hermano? No seas religioso. No es que sea religioso. Es que una sangre nos une, la sangre de nuestro Redentor. Si es que sí murió por ti, ¿no? Si es que sí es tu Rey, si es que sí es tu Redentor. Pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es como, por ejemplo, imaginen esta situación. Es el típico estudiante de excelencia, ¿no? Que pasa por la carrera, no sé, de medicina. Estudia y saca con 10 todas las materias. Todos lo reconocen, los alumnos, los maestros. Va al frente de todo, se gradúa, es el gran doctor emérito. Y después llega a estudiar su hermano. No sabemos si es igual, mejor o peor, pero por ser su hermano, por él decir: es mi hermano, los demás que dicen: adelante, siéntate aquí, ¿qué te doy? ¿Qué te sirvo? ¿Sí? Porque es su hermano. Y así como este doctor dice: es mi hermano, atiéndalo por favor. Claro que sí. Así Jesús dice: es mi hermano. Ángeles, colaboren, es mi hermano. Pero no solo eso: Señor, Padre, pecó, sí, pero es mi hermano. Y para ser su hermano, yo pasé por aflicciones que él ya no tiene que pasar. A ese grado es nuestro hermano. A ese grado. Por eso es el hermano perfecto. Después vamos al versículo 12, en donde cita un salmo, el Salmo 22. Dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Si me pueden acompañar al Salmo 22, es un salmo por excelencia reconocido como mesiánico. Salmo 22 es el salmo que el Señor Jesús citó en la cruz.
que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace poquito apenas aprendí por un hermano que dicen que probablemente Jesús no solo dijo esas palabras, sino que probablemente citó todo el Salmo, ¿sí? Porque todo el Salmo habla de lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Y en este Salmo, los primeros versículos hasta el 21 habla de los sufrimientos del Mesías. ¿Cómo está sufriendo el Mesías? Y dice: sálvame, Dios, ¿por qué me has abandonado? Le hiciste caso a nuestros padres cuando invocaron tu nombre, pero a mí no, porque soy gusano. Tú eres santo. Y habla de su sufrimiento. Se está padeciendo en la cruz el Mesías sufriente. Pero llega un punto que es el que cita el autor de Hebreos, que es el versículo 22, en donde dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿De qué está hablando? Cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, está diciendo: voy a traer la salvación a mis hermanos. Anunciaré salvación a mis hermanos y dice: te alabaré con ellos. Por eso invoca a este versículo el autor de Hebreos. Por eso cita este versículo, porque no solamente está llamando a los muchos sus hermanos, se está identificando en la cruz y está hablándole de la salvación, de justo lo que acaba de mencionar anteriormente el autor de Hebreos, de que Jesús iba a padecer aflicciones. No es casualidad que haya citado este salmo que habla de las aflicciones del Mesías. Y por eso, en medio de las muchas aflicciones, este Mesías, hermano nuestro, dice: anunciaré la salvación, anunciaré tu nombre, el cual es salvación, a mis hermanos. Por eso cita este versículo. Por eso es tan importante que en medio de este versículo el salmista y aquí el autor de Hebreos hagan alusión a que nos llama hermanos, porque no seríamos sus hermanos si no fuera por sus aflicciones, por sus padecimientos. Y dice: gracias a esta salvación podremos alabarte juntos. ¿Cómo? Como hermanos. Y el versículo 13 hace otra cita a Isaías capítulo 8, dice: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si me pueden acompañar a Isaías 8. Es interesante porque este pasaje, este capítulo, es previo a la anunciación de la encarnación del Mesías, a la anunciación del nacimiento y reinado del Mesías. Adelantito de este capítulo habla de cómo vendría este Mesías y nacería y sería como nosotros. Todo este capítulo nos habla acerca de que Dios es justo, nos habla acerca de que Él va a hacer justicia contra sus enemigos. Y dice el versículo 14, dice así: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Es decir, habla del Mesías, es decir, de Jesús. Dice: pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos, dice, tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Se está hablando del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que está hablando del Señor Jesús? Aparten ahí con algo y vamos a Mateo 21. Está hablando de los labradores malvados y dice versículo 42:
Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermanos, aquí acaba de decir en Isaías, se va a ir, dice, va a ser tropezadero para Israel, para el reino del norte y para el reino del sur, para todo Israel. Y aquí en Mateo está diciendo lo mismo. Está diciendo: el reino de Dios será quitado de vosotros, de todo Israel. Dice: el que cayere será quebrantado. Y luego adelante, otra cita, 1 Pedro 2. Vamos a 1 Pedro 2, del 6 al 8. Lo mismo, para saber, para confirmar que nos está hablando Isaías de Jesús. 6 al 8 dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Nos está hablando de Jesús. Jesús es esta piedra en la que serían quebrantados. Y entonces después dice, esto es maravilloso, hermanos. Dice, versículo 16 de Isaías, regresamos a Isaías capítulo 8, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuál iba a ser el sello que iban a tener sus discípulos? Que la ley estaría sellada en ellos. Pero viene lo más fuerte. Versículo 17: esperaré pues a Jehová. Vean, ¿qué hizo Jehová? Dice: el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Qué hizo Jehová? Escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero Jesús, que va como capitán de la salvación por delante, dice: en él confiaré, en Jehová. Versículo 18: viene con sus escogidos por delante de Dios, que había ocultado su rostro, agarra a los muchos y le dice a Dios: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Es decir, no se avergüenza de llamarles hermanos. Delante de Dios justo, él se para y dice: mis hermanos, por los cuales padecí aflicciones. Por eso el autor de Hebreos cita estos versículos, para decir: él es el hermano perfecto por medio del cual nos fue traída salvación. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Bueno, la primera: en nuestra debilidad, hermanos, tenemos un hermano perfecto que no nos deja solos. Así como mi hermana en la introducción, que vino conmigo y dijo: ayúdame, pero yo no podía ayudarla. Dios me cuidó. Pero Jesús sí te puede ayudar. Corre a Jesús, corre a Cristo en tu debilidad, porque Él es el hermano perfecto que va a dar la cara por ti y que te va a ayudar. Otra aplicación: este hermano perfecto ya pasó por lo que pasamos, por eso es perfecto. Nos entiende, no solo ahora empatiza por gracia, porque condescendió y vino de ser Dios a ser humano por gracia, sino ahora puede condescender porque ya vivió lo que vivimos. Es perfecto. Es perfecto no solo por su gracia, sino porque su empatía es totalmente perfecta, porque vivió lo que vivimos y sufrió lo que no hemos de sufrir. La tercera aplicación, hermanos, esto es muy importante. Ante la culpa por el pecado, este hermano perfecto se para delante del Padre diciendo: Él es mi hermano.
se para a tu lado, te sostiene y a ti te dice: tranquilo, aquí está tu hermano. ¿Tienes culpa? ¿Sientes culpa? ¿Sientes dolor por tu pecado? ¿Sientes que no puedes acercarte al Padre porque has pecado? ¿Has cometido cualquier pecado que se te ocurra? Y sientes que no puedes llegar delante del trono. Jesús te agarra de la mano, si Él te salvó, y te dice: tranquilo, soy tu hermano, yo te defiendo. Qué hermoso. Porque si hay veces que tenemos una culpa tan fuerte que sentimos que no podemos permanecer de pie delante del Señor, y mejor agachamos la cabeza. No, agarra bien fuerte al Señor Jesús y dile: hermano, ayúdame. Y última aplicación, como dijimos, esta solidaridad, esta empatía de Jesucristo fue por gracia. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos ser solidarios y empáticos con nuestros propios hermanos y no avergonzarnos? No avergonzarnos de ese hermano que supe que pecó y lo juzgo y lo señalo y le dejo de hablar. Cae de mi gracia. Si Jesús no se avergüenza y es mi hermano, yo no me avergüenzo y mejor voy y lo animo y lo levanto y no te vayas y no dejes de congregarte. Pero es que qué pena, hermano, ya falté muchos domingos. No importa, ni yo me avergüenzo ni tú te avergüenzas, ni nadie se va a avergonzar aquí, porque si Jesús no se avergonzó, nadie más se va a avergonzar. O cuando nos desesperamos con esos hermanos que a lo mejor no se comportan como nosotros pensamos que deberían comportarse. No nos avergoncemos, seamos empáticos, seamos pacientes con los hermanos que son inmaduros en la fe. En especial con los más pequeños, los que apenas nacieron de nuevo, están aprendiendo, o a lo mejor ya tienen rato, pero siguen siendo inmaduros. Seamos pacientes. Seamos pacientes, hermanos. Pero también con los maduros. Porque a veces porque decimos: es que ya es pastor, ya es anciano, ya es diácono, qué sé yo. Ay, no, es que él debería. Si ya es así. No, hermanos, seamos pacientes, seamos empáticos. O no nos equivocamos nosotros, o no pecamos. Si Cristo fue empático y fue paciente y fue solidario, ¿por qué no hemos de serlo nosotros? Pero tengo una palabra de exhortación para aquellos que a lo mejor no son hermanos. Y si no eres hermano de Jesús, no eres nuestro hermano. Y si no eres ni hermano de Jesús ni nuestro hermano, déjame decirte, y debo decírtelo, eres enemigo de Jesús. Y no tienes una mano fuerte que te sostenga. Y para eso, para ti, está escrito que caerás y serás quebrantado con esta piedra. Así que la palabra es: arrepiéntete. Estás a tiempo, arrepiéntete y reconoce al Señor Jesucristo, reconoce su sacrificio perfecto, reconoce su resurrección perfecta, su obra perfecta de obediencia. Tómalo como tu Señor, como tu Salvador. Confía que solo eso que Él hizo te puede presentar delante del Padre. Solo confía en eso nada más, en nada más. Ningún esfuerzo que hagas puede hacer que no tropieces, que no seas quebrantado. Ningún esfuerzo que hagas, todas las buenas obras que puedas hacer, no te van a evitar tropezar y ser quebrantado. Ríndete a Cristo. Y para los demás, mis hermanos, después de estas aplicaciones y esta bella palabra, tomemos consuelo y tomemos ánimo en ella. Porque bien hemos podido ver que Jesucristo es nuestro perfecto hermano. En Él tenemos un perfecto hermano y por consecuencia un perfecto Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre, qué hermoso y qué maravilloso es poderte llamar Padre, igual que Jesús te llama Padre. Y eso significa que somos hermanos de Jesús y somos tus hijos. Y tú nos sostienes, y tú nos ayudas, y tú nos escuchas, y tú nos abrazas, y tú nos recibes. Gracias. Gracias por tu palabra en la cual podemos recobrar ánimo,
en la cual nos fortaleces, en la cual podemos pararnos firmes, Señor, ante cualquier tentación, porque tenemos a nuestro hermano mayor, a nuestro capitán que nos dio salvación para defendernos, para ayudarnos ante la tentación y no caer. Porque a pesar de que caemos y pecamos, Él no se avergüenza de nosotros y nos presenta delante de ti justos por su justicia. Porque Él sí fue quebrantado, Él sí fue abandonado. Pero porque Él fue abandonado, nosotros ya no seremos nunca abandonados. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra, la cual te ruego, Señor, que siga siendo mella en nuestros corazones y dé fruto, Señor. Dé fruto de arrepentimiento, Señor, que salte para vida y salvación. Te lo ruego por Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.